Bendiciones, pela preciosa de Dios. Dios los bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero hablarles del tema en los postreros días. Este tema primordial a saber para todo cristiano y para todo aquel que está buscando a Cristo Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Dice la poderosa palabra, y voy a comenzar leyendo el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa esta poderosa palabra? Esta poderosa palabra nos dice que a Jesús, nuestro Padre Celestial, le otorgó toda potestad, toda, no dice un pedazo, no dice un cuarto, no dice mitad, no, toda potestad le ha sido entregada a Jesús de Nazaret en el cielo y en la tierra. Toda potestad por la preciosa de Dios. Y porque recordemos que Jesús de Nazaret es el mismo Dios, el Dios que se manifestó y vino como humano en Cristo Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret fue el único que entregó su vida por todos nosotros en la cruz, para que todos nosotros, aquel que cree en Jesús de Nazaret, sea salvo, porque Jesús nos redime de todo pecado. Jesús nos redime de aquellos pecados que nos aleja del Señor, de nuestro Padre Celestial. Jesús nos redimió y nos reconcilió con el Padre Celestial, perlita preciosa de Dios. Yo quiero hablar desde el fondo de mi corazón, porque hay muchas cosas que en estos postreros días se están moviendo, pero muchos de nosotros, por falta de conocimiento bíblico, pero también por falta de discernir, no lo estamos viendo. No estamos analizando las cosas y estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que están llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. De la preciosa de Dios. Hay que preguntarse esta palabra, esta frase. Y, ¿saben? Cuando uno se pone a pensar muy al fondo a Jesús de Nazaret, que Él nos redimió de todo pecado, Jesús de Nazaret que vino a su pueblo diciendo: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Y porque donde Jesús de Nazaret camina, en esos momentos Jesús de Nazaret mismo caminando en su pueblo, entonces dijo: se ha acercado, quiere decir que la verdad se ha acercado, el reino de Dios caminando con su pueblo. Mismo Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios, dijo: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. La preciosa de Dios. Jesús mismo lo dijo, porque Él estaba con su pueblo. El mismo Dios manifiesto en Cristo estaba caminando con su pueblo, llevando la palabra de Dios, llevando el reino, la palabra, el reino de Dios y su justicia, la preciosa de Dios. ¿Y por qué lo dijo Jesús de Nazaret? ¿Por qué lo dijo? Porque Jesús tenía y tiene toda la autoridad, porque Jesús resucitó, está vivo, es un Dios vivo, tiene toda la potestad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesús de Nazaret nos dijo que en su nombre echaremos demonios fuera, en su nombre habrá sanidad. Jesús de Nazaret dio la potestad también en su nombre para que nosotros obremos con la potestad, la autoridad de Cristo, la preciosa de Dios, usar el nombre de Cristo de Nazaret. La fe en Cristo y el nombre de Cristo Jesús de Nazaret y el poder del Espíritu Santo, la preciosa de Dios, es un arma poderosa. Es un arma poderosa contra el ataque del maligno. Es un arma poderosa contra las fuerzas de principados de maldad. Porque Cristo Jesús de Nazaret le ganó a la muerte. Cristo Jesús de Nazaret le ganó a toda potestad y principados, la preciosa de Dios. En Marcos capítulo 16, 17 dice: y estas señales seguirán a los que creen en Jesús, claro está. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Así que si alguien habla nuevas lenguas, no le digamos loco, está alucinando, porque no es así. El Señor mismo, el Espíritu Santo, el poder de Dios concede esos dones. Y en el nombre de Jesús dice, ¿no?, que saldrán los demonios de esa persona, porque Jesús nos mostró, en el Nuevo Testamento, Jesús nos mostró que estos demonios sí existen y hacen su habitación en aquellas moradas que están vacías, sin aceite, que están vacías, la preciosa de Dios, sin la presencia de Dios, hacen su morada.
porque el demonio, perla preciosa de Dios, obra en los pensamientos. El demonio, esa voz que viene para robar, matar y destruir, y no solamente en los pensamientos, porque todo pensamiento lleva una acción, pero también el mismo físico, perla preciosa, porque hay enfermedades que son causadas por demonios. Hay enfermedades que son causadas por principales, por potestades de la maldad, perla preciosa de Dios, que el doctor no puede sanar, que el doctor ni los medicamentos ayudan. Créeme que Cristo Jesús de Nazaret es doctor de doctores. A mi persona que está hablando, le ha sanado de alergias múltiples, me ha sanado de depresión, me ha sanado de insomnio crónico que yo sufría. Ni las medicinas me ayudaban, ni los antidepresivos me ayudaban para dormir bien. Yo dormía en el pasado 2 horas por día. Por muchos años yo no sabía que yo necesitaba pasar liberación y yo desconocía quién era en Cristo, Jesús de Nazaret. Yo no tenía a Cristo en mi vida, estaba andando sin fe, sin esperanza y con mis propios caminos anchos, con mis propias ideas, perla preciosa de Dios, y fui víctima, pero también a un lado terquedad, porque yo pensé que que la Biblia, porque uno cree lo que otra gente te cuenta, uno se deja influir por lo que los medios de comunicación ven del mundo ancho. Uno se termina creyendo esas cosas y uno no se da cuenta que el mundo espiritual sí existe y es real, que el infierno existe, que Satanás existe, que los principados de maldad existe y también existe la luz, que es Cristo Jesús de Nazaret, que es la verdad de su palabra, la palabra de Dios, las escrituras, que es inspiración del Espíritu Santo, existe. El Espíritu Santo existe y Dios está vivo, existe. Así como existe la luz, existe la oscuridad, de la preciosa de Dios. Así como existe el reino de la oscuridad, existe el reino de la luz, el reino celestial de nuestro Padre celestial, Padre, Hijo, Espíritu Santo, de la preciosa de Dios. Y aquí quiero hablar de ese tema en los postreros días. En los postreros días. ¿Qué está pasando en estos postreros días, por la preciosa de Dios? Satanás está preparando al mundo para recibir al anticristo. Y el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para el arrebatamiento, por la preciosa de Dios. Así como hoy en el día está Satanás muy ocupado, robando, matando, acechando, el Cristo, el Espíritu Santo también está formando, está formando discípulos, ¿saben? Está formando con su palabra, está formando aquellos discípulos para Cristo. Está preparando la iglesia para el arrebatamiento. A nosotros como cristianos, ponerle la fe en Cristo, leer la palabra de Dios, conocer la voluntad de Dios que está en las escrituras, la preciosa de Dios. Porque vivimos en tiempos decisivos, en tiempos de mucho movimiento, porque Jesús de Nazaret nos advirtió que se vendrían estos tiempos. Lo podemos, ustedes léanlo, Mateo 20, capítulo 24, léanlo, la preciosa de Dios, lean todo el capítulo, inclusive Mateo 24, porque Jesús de Nazaret, así como hijo de Dios, también era profeta y es profeta, pero más que profeta, es el mismo Dios, nuestro Padre Celestial que vino en Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Y Jesús que lo ve todo, el pasado, el presente, el futuro, porque Padre, Hijo, Espíritu Santo es un solo Dios, ¿no? Nos habló aquí y nos dijo, dice, aquí voy a leer señales antes del fin, voy a comenzar en Mateo capítulo 24, voy a comenzar desde el versículo 3 para adelante, dice, y estando él sentado, está hablando de Jesús de Nazaret, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá en tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Jesús está advirtiendo aquí a todos nosotros, sus hijitos. Jesús nos está advirtiendo, mirad que nadie, o sea, nadie os engañe, porque vendrán, ¿no? Porque vendrán muchos en mi nombre, o sea que van a venir muchos en el nombre de Jesús diciendo, yo soy el Cristo, o sea, van a venir falsos Cristos, pero la preciosa de Dios, y a muchos se engañarán, o sea que los mismos escogidos serán engañados
¿Por qué van a ser engañados? Porque no conocen la palabra, van a creer a aquel que dice yo soy el Cristo, lo van a creer y van a seguir su apostasía, van a seguir todo, o sea, van a estar metidos en sectas, van a estar metidos en sectas, porque en las muchas sectas también hay falsos cristos que se hacen pasar por Cristo, que ya están caminando por la tierra. Y oiréis de guerra. Quienes no han oído de guerra, yo he oído de guerra, está presente, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, o sea, que no nos turbemos. Jesús nos dice, van a oír estas cosas, pero no tengan miedo, no te turbes, ¿no? Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué es necesario que todo esto acontezca? Porque es parte de la profecía, porque la Biblia no es mitología, la Biblia es verdad de Dios, es la palabra de Dios, lo que dice el Señor, lo que está en la Biblia se da, la preciosa de Dios, se da. La Biblia es verídica. Vamos a seguir leyendo. Porque es necesario que todo esto acontezca, ¿no? Jesús amado hablando. O sea que es necesario que esta profecía se cumpla, pero aún no es el fin, nos dice Cristo Jesús de Nazaret, porque se levantará nación contra nación, ¿no? País contra país, nación contra nación, reino contra reino, significa esto, y acá mismo lo especifica el Señor, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, está hablando en plural, pestes, o sea que ahora escuchamos de la peste del COVID, pero vendrán más pestes. Jesús dice, y habrá pestes y hambres. Hay hambre porque hay gente que está emigrando de un país a otro país, están emigrando mucho buscando, ¿no?, mejor alimentación. Las tierras están secas en muchos lados. Y terremotos en diferentes lugares. La tierra en muchos lados está temblando, la tierra. Y todo esto, a todo este conjunto, la preciosa de Dios, se le llama principio de dolores. La tierra está pasando por principio de dolores, perlita preciosa de Dios. ¿Y qué va a pasar en estos momentos, no? ¿Qué está pasando? Entonces os entregarán a tribulación, perla preciosa de Dios. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Por causa del nombre de Jesús, muchos cristianos son perseguidos en diferentes maneras, ya sea físicamente, ya sea psicológicamente. Te impiden que evangelices el nombre de Cristo, el evangelio de Cristo, que lleve la palabra. Ahora impiden en muchas plazas que se lleve la verdad de Cristo, el evangelio de Cristo. Te impiden que se hable de Cristo, pero sí, cuando uno habla de yoga, cuando uno promueve meditación, ahí no impiden. Lo que impiden es que uno lleve la verdad de la salvación en Cristo, que uno lleve el evangelio de Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Porque recordemos que Jesús dice, entonces os entregarán a tribulación. Tribulación significa persecución, sufrimiento, persecución, y os matarán a causa del nombre de Jesús. Y lo vemos, persecución, lo vemos mucho en los países arábicos, en los países de China, en los países de Corea. La preciosa de Dios, en el país de Corea se ve persecución. Las Biblias son quemadas, cristianos que son perseguidos. La tribulación es el sufrimiento. Yo veo la tribulación muy diferente al día del Señor. Son dos aspectos diferentes. El día del Señor para mí es el día del gran juicio. Para mí es el día del Señor, es donde las ovejas van a ser juzgadas y los cabritos le llaman, ¿no? Y el trigo, la cizaña van a ser juzgadas. Para mí el día del Señor es la ira del Señor. La ira del Señor, el día del Señor, la ira del Señor combinada con que Dios va a juzgar según sus obras. Inclusive aquel que dice creer en el Señor, pero su corazón está lejos y sigue sin arrepentirse, ya estando varios años como en el cristianismo, sin arrepentirse, está andando en maldad, en robos, en mentiras, no se arrepiente, sigue haciendo cosas muy malas, dañando, oprimiendo al prójimo, o si hay robo, mentiras, o sea, porque seguir a Jesús es decir, Señor Jesús, yo dejo el mundo para ti, porque Jesús murió para redimirnos de todo pecado. Vela preciosa. Es el acceso para recibir el perdón, para entrar al reino de Dios, su justicia, para que nosotros podamos descansar en Él cuando nuestro yugo es pesado. Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado y nos reconcilió hacia el Padre Celestial.
Perla preciosa de Dios, Jesús vino por el pecador. Jesús murió por nosotros, todo, porque todos hemos pecado alguna vez y algunos seguimos en el proceso, perla preciosa de Dios. Jesús murió en la cruz por el pecador para restaurar lo que se había perdido, el diseño perfecto de Dios en el comienzo de la creación, perla preciosa de Dios, que todos seamos hombres, mujeres espirituales, perla preciosa de Dios. Dios quiere llevar al diseño perfecto del plan que Él tenía desde el principio, perla preciosa de Dios. Y recordemos que Satanás metió su mano. Satanás metió su mano y metió el pecado en Eva y a través de Eva en Adán. Y desde el pecado hemos estado en maldición tras maldición generacional. Mucha maldición hemos estado llevando esos pecados. Hemos estado practicando los pecados de nuestros ancestros. Desde Adán y Eva hemos estado llevando ese pecado. Por eso que en nuestro corazón mora el bien y el mal, la preciosa de Dios. Por eso que dice, en nuestro pensamiento mora el bien y el mal en el corazón y en el pensamiento. Y un pensamiento lleva una actitud. Si uno no se domina a sí mismo. Si uno está sin Cristo, uno está débil, la preciosa de Dios. Si uno no lee la palabra de Dios, uno desconoce la voluntad de Dios. El Señor ha puesto una conciencia. En nuestro corazón sabemos cuando algo está mal y cuando algo está bien, la preciosa de Dios. Pero el Señor dice que nosotros tenemos acceso y reconciliación con el Padre Celestial a través de Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Y acá les estoy hablando desde mi corazón, porque la palabra misma de Dios es poderosa, es transformadora, la preciosa de Dios. Necesitamos todo de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a continuar. Muchos dicen no, pero esto de la gran comisión, porque Jesús nos recomendó que inclusive en estos postreros tiempos, la preciosa de Dios, tenemos que seguir llevando la gran comisión. Es la voluntad de nuestro amado Dios que llevemos la gran comisión, la preciosa de Dios. En Mateo capítulo 28, del versículo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dice Jesús de Nazaret, que Él está todos los días, la preciosa de Dios, con nosotros hasta el fin del mundo. Y Jesús de Nazaret quiere que vayamos a las naciones, a los pueblos, a las ciudades, a las plazas, a tu familiar, en las escuelas, que llevemos el evangelio de Cristo. Él quiere eso, perlita preciosa de Dios, y que los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñemos llevando el evangelio al pueblo, perla preciosa de Dios, inclusive al que no sabe leer. Con más razón, llevar al que no sabe leer y escribir, también llevarle la palabra de Dios, sin hacer diferencias, sin discriminar. A todos llevarle la palabra de nuestro Dios, de grande a chiquito, a todos, perlita preciosa de Dios. Y porque esto de la gran comisión es para todos los seguidores de Cristo, perlita preciosa de Dios. Inclusive, muchos dicen, no, pero la gran comisión es solo para los 11 discípulos de Jesús, ¿no? Porque porque Judas no cuenta entre los 11 discípulos de Jesús, porque Judas traicionó a Cristo. Entonces, en la Biblia dice, no, mandó a los 11. Pero también muchos dicen, no, pero esto es para los 11, no son para nosotros, no nos compete a nosotros, ahora a los discípulos en la actualidad. Pero yo os digo que sí, porque si no, Jesús de Nazaret tampoco hubiera mandado a los 70, porque dice en Lucas 10, del versículo 1, vamos a leer. Dijo, después del versículo 1, vamos a leer para adelante, dijo, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, o sea, los no creyentes es mucho, el mundo, las personas que estaban
en la falta de arrepentimiento que estaba en el mundo es mucho, con otras palabras, mas los obreros, o sea, los discípulos de Jesús, los que aman a Jesús en espíritu y en verdad, son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, a nuestro Padre Celestial, significa esto, que envíe obreros a su mies, a los no creyentes, perlita preciosa de Dios, con otras palabras, que nosotros tenemos que rogar al Padre que mande obreros, o sea, discípulos de Cristo, para los no creyentes, para que lleven el Evangelio, significa esto, de Cristo. El versículo 3 dice, id y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. O sea que Jesús de Nazaret nos advierte que vayamos, pero también que tendremos dificultades. Habrán personas que se opondrán a Cristo y que se opondrán al Evangelio de Cristo, se opondrán a la verdad de la palabra de Dios, perla preciosa de Dios, o inclusive y esto, o sea, nos manda en el mundo ancho. Eso significa que nos manda hace mundo ancho, los caminos anchos, perla preciosa de Dios, pero nuestra meta, nuestro fundamento es Cristo, pero a ellos tenemos que llevarle la palabra, a las diferentes almas y personas necesitadas de la palabra de Dios, perlita preciosa de Dios. Y vamos a continuar con el libro de, ¿y qué nos dice Jesús amado? Porque recuerdan que el Espíritu Santo es poder de Dios, el Espíritu Santo es poder de Dios y en el nombre de Cristo Jesús hay sanidad. En el nombre de Cristo Jesús hay liberación, perla preciosa de Dios. Jesús de Nazaret es el poder de Dios. Jesús de Nazaret se le dio toda poder y autoridad y Jesús de Nazaret obra junto con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es poder de Dios, perla preciosa de Dios. Y en el nombre de Jesús hay sanidad. En el nombre de Jesús hay liberación. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 28, del versículo 8 dice, y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Y Pablo entró y al verlo, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. O sea, Pablo de Tarso ¿quién era Pablo? Pablo era, antes de convertirse a Jesús de Nazaret, él era un perseguidor de los cristianos. Él era un perseguidor de las iglesias primitivas de Cristo, hasta que tuvo un encuentro sobrenatural con Cristo y le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Le dijo, ¿por qué persigues? ¿No? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Le dijo, Señor, ¿quién tú eres? Cuando tuvo la aparición, ¿no?, de Cristo, esa visión, le dijo, yo soy Cristo el que persigues. O sea, perseguir al cuerpo de Cristo, perseguir a los discípulos de Cristo es perseguir al mismo Dios. Vamos a seguir. Hechos capítulo 28, 8 entonces dice, ¿no? Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo y después de orar, ¿qué pasó? Después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó, de la preciosa de Dios. O sea, la oración le impuso la mano para que el padre de Publio fuera sanado, de la preciosa de Dios. Jesús de Nazaret nos enseñó también a imponer las manos para sanidad y para liberar. Nos enseñó Jesús de Nazaret, no, porque Jesús es el ejemplo, con la autoridad que Cristo nos dio, reprender, echar fuera a los demonios. Pero en este caso era para sanidad de la preciosa de Dios. Así que entonces yo me pregunto, ¿no? Si Jesús amado nos dijo que no tengamos miedo en los postreros días, como lo leímos en el libro de Mateo capítulo 24, ¿no? Que no tengamos miedo, que estas cosas deberían de pasar. Yo les aconsejo que lean todo el completo el libro de Mateo 24. Si Jesús nos dijo que no tengamos miedo y que llevemos la gran comisión, la preciosa de Dios, y si sabemos que hay poder en el nombre de Dios y que también el Espíritu Santo, aquel que ha recibido el Espíritu Santo, que ha pedido y ha recibido, tiene el poder de Dios, porque somos en Él como cuerpo de Cristo, porque somos templo del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿por qué tener miedo al COVID-19? Yo me pregunto por qué hay muchos, y estoy hablando en este caso de cristianos, que están con mucho temor al COVID-19. Mucho temor al COVID-19, están con miedo, no me toques, guarda distancia, saben, perla preciosa de Dios. Yo me pregunto,
¿Qué nos diría Pablo de Tarso? ¿Qué nos diría Pablo de Tarso? Porque Pablo de Tarso está dando sanidad con el poder del Espíritu Santo a esa persona enferma. ¿Y qué pasó hoy en el día? ¿Es que acaso el cristianismo, acaso estamos yendo en retroceso? ¿Qué nos diría nuestro mismo Padre Celestial, perla preciosa de Dios? ¿Qué nos diría nuestro Padre Celestial si nos dijo lleven el Evangelio a las naciones?